Sean bienvenidos al estudio de esta ocasión. Hermanos, seguimos estudiando los medios correctos para alcanzar la unidad espiritual. Los medios correctos para alcanzar la unidad espiritual. Y vamos a leer en nuestra Biblia, Filipenses capítulo 2, versos 1 al 4. Filipenses 2, versos 1 al 4. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nos ponemos en las manos de Dios en oración. Oremos. Padre, te damos gracias, porque tú te muestras en nuestras vidas de muchas maneras, y una de ellas es que nos permites la vida, nos permites la salud, el tiempo y el deseo, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias por esa palabra que nos has dejado y que podemos entenderla y que podemos hacerla nuestra. Te pedimos ayuda, te pedimos dirección, que aprendamos, Señor, a hacer las cosas como a ti te agradan. Dios, ayúdanos para que nuestra manera de conducirnos te enaltezca, que seas magnificado, Señor, como decía Pablo, con nuestras vidas. Ayúdanos para que como iglesia te magnifiquemos con nuestra conducta, con nuestro trato con los demás. Dirígenos, Señor, para ello. Ayúdanos a aprender. Y bendito Dios, oramos por los hermanos que están enfermos de diferentes cosas. Oramos por ellos y oramos por nuestros amigos, por nuestros conocidos, por nuestros familiares que están enfermos. Dios, toca sus cuerpos, dales la salud que necesitan y también, Señor, provee las cosas materiales en lo económico, la medicina, el médico, lo que necesitan, Señor, para su atención médica. Sabemos, Dios, que tú eres capaz de dar la salud sin usar nada, pero también, Señor, sabemos que tú has puesto médicos, has creado personas, hombres y mujeres, que tienen sabiduría para hacer esa medicina que es necesaria. Así que, Dios, gracias por ellos y oramos que los uses. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los medios correctos para alcanzar la unidad espiritual. El apóstol Pablo, cuando empieza esta carta, les dice a los hermanos de Filipos que los ama. Y miren esto, en el verso 8 del capítulo 1, dice Pablo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pone a Dios por testigo de que Él los ama y que los ama de una manera entrañable y que los ama de una manera interior. No solo de labios era ese amor, era algo que en verdad Él sentía en su corazón para con los hermanos. Ahora dice Pablo, con el entrañable amor de Jesucristo. El apóstol habla de un amor que era motivado por Cristo Jesús. Es Jesús el que hacía posible que Pablo les amara de esa manera. Pero también nos habla de un
amor que ha de haber entre los creyentes, entre los cristianos, entre aquellos que son discípulos, entre aquellos que son seguidores de Jesucristo, con el entrañable amor de Jesucristo. Ahora, pasándonos al capítulo 2, el apóstol Pablo decía, por tanto, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Miren cómo el apóstol en este texto habla de la misericordia. Y la misericordia o misericordia viene de una palabra griega que es oiktirmos. Y Pablo usa esa palabra en dos ocasiones. Una, cuando les ruega a los hermanos de Roma, Romanos 12:1. Les suplica a los hermanos de Roma y se refiere a la misericordia de Dios. Dice Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego, en segunda a los Corintios, capítulo 1, el verso 3, Pablo vuelve a referirse a la misericordia de Dios y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo describe a Dios como el Padre de la misericordia. Ahora, el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses dice, si hay, y dijimos la vez pasada que no está dudando de que haya estas cosas. Más bien lo que está diciendo, puesto que hay, y en este caso, en la última parte del verso 1, lo que está diciendo Pablo es, puesto que hay alguna misericordia, puesto que hay alguna misericordia. Pablo estaba seguro que en la iglesia de Filipos había eso, había misericordia. La iglesia, hermano, la iglesia de Filipos era sana en teología, era dedicada, estaban consagrados a Dios, era una iglesia que estaba bien, que era sana en lo moral, que era amorosa, que era celosa. La iglesia de Filipos era una iglesia valiente, era una iglesia generosa, pero como hemos venido hablando, presentaba o enfrentaba el peligro de la discordia. Pablo en repetidas ocasiones habla de la necesidad de la unidad espiritual. La iglesia de Filipos, aunque estaba sana en muchas cosas, estaba enfrentando ese problema de la discordia. Ahora, en la Biblia, hermanos, vamos a encontrar que en la iglesia van a aparecer algunas personas que causan divisiones. Tanto daño se hace, hermanos, con la división del pueblo de Dios, que la Biblia está llena de exhortaciones, llena de amonestaciones en contra de eso, en contra de las divisiones. Hay advertencias en contra de ese mal de divisiones, ese mal de no tener unidad en la iglesia.
En Efesios, el capítulo 4, es un texto que en alguna ocasión hemos citado. Efesios 4, verso 3, decía Pablo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ya el cristiano o los cristianos son uno en el Espíritu. Pero hemos de buscar, hemos de afanarnos porque esforzarnos, porque haya unidad entre nosotros como cristianos. Pablo exhorta a la iglesia de Filipos que haya unidad. En el verso 27 dice solamente, capítulo 1, verso 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Era el deseo de Pablo que cuando escuchara a alguien hablar de la iglesia de Filipos, que le dijeran que estaban en unidad, que había unidad en esa iglesia, porque como en todas las iglesias podía haber alborotadores, aunque fueran pocos. Y en el caso de la iglesia de Filipos, aunque solo fueran 2 mujeres, ya hemos hablado de Evodia y Síntique, estas 2 mujeres que eran parte de la iglesia, pero que había problemas entre ellos. Pueden ser pocos, pero esos alborotadores pueden incitar a contiendas, pueden incitar a conflictos que dividen a una congregación entera. Y la falta de unidad, hermanos, trae resultados dañinos, funestos. Por eso es que Pablo les ruega que velen, que busquen la unidad. Pablo les ruega con amor a estos cristianos que busquen estar en unidad. Y les dice con amor y con firmeza que velen siempre con diligencia en relación a esto de la unidad. Pablo dice que él tiene una esperanza. Capítulo 1, verso 27. Tiene la esperanza de oír de ellos que están en paz, que hay unidad. Y hermanos, dije, puede ser que en una iglesia no haya muchos alborotadores, pero la realidad es que puede haber unos pocos, pero pueden provocar una división. Miren lo que dice Tito. El apóstol Pablo a Tito le habla precisamente de este asunto de divisiones. Porque unos pocos alborotadores pueden dividir a una iglesia. Y Pablo le dice a Tito en el capítulo 3, el verso 10, Tito 3:10. En nuestra versión dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Al hombre que cause divisiones, al hombre que está buscando que no haya unidad, dice Pablo, a ese, llámale la atención. Si no hace caso, vuélvesela a llamar. Y si no hace caso, deséchalo. Una versión de la Biblia dice: si alguien causa divisiones en la iglesia, llámale la atención 1 y 2 veces, pero si no te hace caso, expúlsalo de ella. Otra versión dice: al que cause divisiones en la iglesia, se le debe amonestar 1 o 2 veces. Después, déjalo a un lado.
Y una nueva traducción dice: si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de esto, no tengas nada más que ver con ellos. Muy clara la Biblia. ¿Qué hacer con aquellos que causan divisiones? Y es que es necesario hacer algo, es necesario actuar. Porque las divisiones hacen mucho daño a la iglesia, mucho daño. Si hay algo peor en esto de las divisiones, no es solo sufrir por esas divisiones. Lo peor es ser causante de esas divisiones. Pablo dice, una de las versiones: si alguien causa divisiones entre los creyentes, hazle una advertencia. Si lo vuelve a hacer, adviértele otra vez. Y si sigue causando divisiones, expúlsalo de la iglesia. Apártate de quien fomenta divisiones después de haberlo amonestado una e incluso 2 veces. A los que siempre están peleando en la iglesia, dice otra versión, llámales la atención 1 o 2 veces. Si no te hacen caso, apártate de ellos. Hermanos, las divisiones en la iglesia son como cuando hay una guerra. Aunque se crea que la guerra es inevitable o que es justa, la guerra y la división causan dolor, causan pérdidas. Y ese dolor y esas pérdidas son tan grandes que al final nos vamos a lamentar de no haber luchado para que no hubiera esa división. Alguien dijo que la división en una iglesia es como el divorcio. Hace tanto daño y mucho más a los hijos, a los niños. A veces hay divisiones en las iglesias y hace tanto daño que los nuevos creyentes son dañados de tal manera que ya no continúan en el camino de Dios. Y si alguien continúa, puede pasar años y se siguen acordando de aquella experiencia que tuvieron, porque fueron afectados de tal manera que no se olvida, hermanos, no se olvida. Y alguien dijo que la división y la guerra son semejantes en cuanto a que nadie gana. Aunque alguien se salga con la suya, nadie gana. Todos perdemos en las divisiones. Todos perdemos en las divisiones. Sí es cierto, como en la guerra, para los causantes de ella es menos doloroso la división, pero al fin hay dolor en algún momento. Las consecuencias para las vidas de las personas y para la paz de los pueblos, las consecuencias para la iglesia son funestos. Y cuando alguien provoca divisiones, podemos usar las palabras que muchos usan. Hay daños colaterales. Gente que ni siquiera asiste a la iglesia resulta afectada por la división, y pueden ser los familiares de los hermanos de la iglesia local, que saben del problema, que saben de esa división, que saben que, hey, y este grupo, estos hermanos ya no están yendo ahí a la iglesia, porque los supe que estaban yendo a otra iglesia. ¿Y qué explicación dar? ¿Qué explicación dar a la gente que no es cristiana acerca de la división de la iglesia local? ¿Qué explicación? ¿Cómo podemos decirles
que sí ha habido una división y que no salgan dañados. Los divisores en la iglesia. Los divisores en la iglesia de repente dicen, el fin justifica los medios. Y hasta dicen, por ejemplo, Lutero dividió a la iglesia. Su propósito no era dividir la iglesia. Él estaba hablando de algo que era razonable. Muchos justifican su mala fe, diciendo que sus motivos son razonables, pero miraremos un poco más adelante. Cuando una persona está dirigida por el Espíritu Santo, no provoca divisiones. Si hay algún problema, busca que se arregle ese problema sin dañar a nadie, sin provocar daño a alguien o a alguno. ¿Qué es un divisor? ¿Cómo distinguir a uno que le gusta dividir y uno que es una persona auténtica, que es una persona defensora de la fe y que es auténtica? ¿Cómo distinguirlo? Alguien dijo que ¿por qué hay gente que causa divisiones en la iglesia? Y alguien dijo, porque son divisores, no más por eso. Esa es su naturaleza. Esa persona puede estar en la iglesia y quizás en la iglesia no provoquen divisiones, pero en su trabajo lo hacen. Porque las divisiones no solo existen en la iglesia, existen en los trabajos, existen en las escuelas, existen en los negocios, existen en diferentes partes, en la política, ni se diga. Así que puede ser que en la iglesia ciertas personas no estén causando división, pero lo hacen en otra parte. ¿Por qué? Porque son divisores. Esa es su naturaleza. Donde ellos están, siempre provocan divisiones. Esa es su naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos distinguir a alguien que es un divisor y alguien que es auténtico? Primera a los Corintios, capítulo 12, el verso 10. Dice el apóstol estas palabras: a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. ¿Qué se necesita para distinguir a un divisor de una persona que es legítima defensora de la fe, legítima defensora de ciertas cosas? ¿Cómo distinguirla? Hermanos, se necesita el discernimiento de espíritus, porque muchos cristianos débiles son engañados y son llevados junto con el divisor. Y son llevados junto con el divisor a hacer una división en la iglesia. ¿Cómo distinguimos a un divisor de una persona que es sincera, que es auténtica? Primero, hermanos, un divisor no se aparta. Un divisor aparta a los demás. Un divisor no se aparta. Aparta a los demás señalándoles, excluyéndoles o despreciándoles. Un divisor, hermanos, no se hace a un lado, aparta a algunas personas. Dice Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos.
Puede ser, como en este caso, en contra de la doctrina, pero puede ser que esté provocando una división por otros intereses, por cuestiones de preferencias. ¿Sí? Puede ser que alguien cante un himno que no está de acuerdo la otra persona, y en vez de venir a hablar con el que cantó y decirle, hermano, no estoy de acuerdo con ese himno por esto otro, lo que hace es estar hablando por allá. Dirigió el culto, algo no le gustó, y en vez de hablar con el que dirigió el culto, se habla con otras personas. Sí, a veces, hermano, o en muchas ocasiones, el divisor no se aparta a los otros, aparta a los otros. Y Pablo decía que es necesario fijarnos en los que causan divisiones, es necesario. Y Jesús dijo en una ocasión que los tropiezos van a venir, las divisiones van a venir, son una realidad, y dije, son realidad en todas partes, también en la iglesia. Por eso es que Pablo daba tanto énfasis a la unidad espiritual, a que haya unidad entre los cristianos. Miren, hermanos, un divisor, dije, no se aparta a los otros, señala a los otros, excluye a los otros, desprecia a los otros. Ese es un divisor. Ahora, miren lo que hizo José cuando supo que María estaba encinta. Miren lo que hace José. De momento él no sabe que María había concebido por obra del Espíritu Santo. No sabe. Hasta ese momento no sabe. Pero miren la decisión que él tomó. Él sabía que él no tenía nada que ver con ese embarazo. Él sabía o entendía que algo andaba mal, que María había hecho malas cosas. Él lo entendió así. Pero ¿qué hace? ¿La difama? ¿Habla de ella con todo el mundo? ¿La ataca? Miren lo que dice Mateo, capítulo 1, verso 19. Mateo 1, 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué quiere hacer José? Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Esta acción demuestra que el mismo espíritu que había hecho concebir a María, ese mismo espíritu estaba gobernando el corazón noble de José. Él quería dejarla, no quería dañarla. Había la posibilidad, o por lo menos él pensaba, que María hubiera pecado, pero como la amaba, no pensó acusarla, no pensó en vengarse, no pensó en despreciarla, no pensó en hacerle daño. Lo que él pensó, mejor me aparto, y con mucha discreción. Mejor me aparto, con discreción. Recuerdo de alguien que salió de su iglesia por algunos motivos, dio sus razones. Ya no siguió en su iglesia junto con su familia. Y cuando yo le pregunté, ¿dónde te vas a congregar? Porque ellos se iban a seguir congregando. Y me dice, no voy a ir. Y ya me dijo, no voy a ir a esta iglesia, no voy a ir a esta otra, no voy. Porque saben que nosotros estamos asistiendo a esta otra. Y me van a preguntar, y no quieren.
No quiero andar dando explicaciones a nadie. Nos congregaremos en otro lugar. Querían ser discretos. Hubo algo que no les pareció, no provocaron división, no contendieron, solo se apartaron. Y siguieron congregándose hasta este momento. Pero ellos buscaron no reunirse donde los conocieran, para que no les hicieran preguntas de por qué se salieron de su iglesia. Hermanos, esa es una actitud, alguien dijo, en las antípodas de los que causan divisiones y tropiezos. ¿Qué quiere decir antípoda? Esta actitud es algo opuesto totalmente a la actitud de un divisor. Cuando alguien tiene una actitud gobernada por el Espíritu Santo, no busca divisiones. Busca, si no se arreglan las cosas, apartarse solamente, con discreción. En cambio, el divisor no está de acuerdo con alguien y se queda. Y causa problemas. Nosotros no tenemos ciertas prácticas. Nuestra práctica, así como la hemos tenido siempre, es más formal que otras iglesias. Nuestra práctica, alguien dijo, es más conservadora. Yo dijera medio conservadora. Y en algún momento alguien que venía de otra denominación, donde son más entusiastas, más alegres en sus cantos, en su manera de adorar, llega y trata de enseñarnos que hay que hacer ciertas cosas. Yo dije, si alguien no está de acuerdo con la manera de adorar nuestra, hay otras iglesias que adoran así como le gusta. Puede ir a esa iglesia, pero no venga a cambiar las cosas aquí. No vamos a cambiar. Gracias a Dios no continuó eso. Cuando alguien hizo algo delante de todos en pleno culto, yo dije, nunca más se vuelve a hacer eso. Nunca más. Y nunca más se hizo. Porque era una práctica que no era de acuerdo a la nuestra, lo que siempre hemos practicado. Pero una persona que es divisor, trata de imponer y se queda para tratar de imponer y excluir a los demás que no están de acuerdo con él. En la iglesia de Filipos, hermanos, había ese riesgo. Los divisores, su reacción casi nunca es apartarse. Más bien es acusar, es despreciar, a veces, y si es posible, apartar a esos que no son de acuerdo a él. No debería de ser así. Como iglesia cristiana, deberíamos de buscar la unidad, preocuparnos porque haya unidad. Hermanos, un auténtico defensor de la fe va a intentar advertir a los líderes de la iglesia si hay algún error, y lo va a hacer con temor de Dios, buscando la guía de Dios. Se va a cuidar mucho de abrigar un espíritu divisor o sectario. Se va a cuidar mucho, buscar que no sea arrogante, que no sea vengativo. Va a buscar eso con la dirección de Dios. Un auténtico defensor de la fe
va a tratar con la ayuda de Dios de advertir a los líderes de la iglesia con mucho cuidado, con mucho temor de Dios, si hay algún problema, si hay algún error. Un divisor va a intentar robar el corazón de los descontentos y de los ingenuos. Sí, hermanos, va a tratar de robar el corazón de los descontentos y de los ingenuos. Porque mayormente al ingenuo es al que arrastra el divisor. El que no es ingenuo, el que está bien puesto sus pies sobre la tierra, el que está firme en lo que ha creído, no se va a dejar arrastrar por los divisores. Tenemos un ejemplo en la Biblia, Romanos 16, 18 primero, lo voy a leer, pero en la Biblia encontramos un ejemplo muy claro de lo que es un divisor. En Romanos 16, 18 dice, porque tales personas, está hablando de los que causan divisiones, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos claros en eso, hermanos? El que provoca divisiones no sirve al Señor Jesucristo. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Cuidado, hermano, no sea ingenuo. Sopese las palabras de los divisores, de los que desprecian y hablan mal de otros, provocando una división. No sea ingenuo, no sea ingenuo. Esos que causan divisiones no sirven al Señor Jesucristo. Una persona que divide una iglesia no está sirviendo al Señor Jesucristo. Leía de alguien que dijo, ten mucho cuidado a quien dejas entrar a tu barco, porque muchos quieren ser capitanes. Y si tú eres el capitán, te van a querer quitar a ti de ese puesto, porque quieren ser capitanes. Lo que estaban diciendo es, cuidado con los que entran a la iglesia. Porque hay quienes buscan dividir la iglesia porque quieren ser capitanes. Quieren ser personas que figuran, que están al frente, pero no sirven al Señor Jesucristo. Si quisieran en verdad servir al Señor Jesucristo, no buscarían dividir la iglesia de Cristo. Pablo buscaba que hubiera unidad en la iglesia. Pablo sí estaba feliz por cómo era la iglesia de Filipos, pero él quería que completaran su gozo. ¿Cómo? Guardando la unidad. Segundo de Samuel, capítulo 15, versos 2 al 6. Segundo de Samuel, capítulo 15, versos 2 al 6. Desde el 1 al 6. Dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia?
Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Eso hace un divisor, hermanos. Eso hace un divisor. El divisor, hermanos, el divisor, como en el caso de Absalón, busca ganarse el corazón de los descontentos. Escucha, de alguna manera, escucha a alguien que en algo no está feliz, no está contento, y aprovecha para causar la división, ganarse adeptos. Y puede ser una persona que trate bien a los demás. Aquí dice que Absalón los besaba. Y luego todavía les decía, tus palabras son justas, son buenas. No, tú estás bien, eso es lo que les está diciendo. Es injusto lo que te están haciendo a ti. Hermanos, desgraciadamente ese mismo espíritu que había en Absalón se manifiesta en todo tiempo y en todo lugar. Un divisor no va de frente, lo hace de una manera astuta. No es constructivo, más bien busca derribar y destruir. Cuando Lutero fue a la dieta de Worm, él no estaba buscando una división. Él se sostuvo en la sana doctrina, en una doctrina correcta, pero no estaba buscando una división. Arriesgó su vida por eso. Los divisores no arriesgan nada, andan entre sombras, de una manera astuta, sin dejar claro sus intenciones, hasta que cuando ya ven que sí se puede, entonces aparecen. Pero mientras trabajan por debajo. Eso hace un divisor. Solo da la cara cuando ven claro su victoria en sus propósitos. Son astutos. Cuando uno observa cómo obra estos divisores, no puede uno sentir nostalgia o deseo de que haya el espíritu que hubo en David cuando era perseguido por Saúl. De manera injusta, Saúl perseguía a David, había amenazado con matarlo. Pero miren qué dice David cuando tuvo la oportunidad y que había quienes le motivaban a hacerle daño a Saúl. En segundo de Samuel, es primero de Samuel, capítulo 24, verso 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Había temor de Dios. Su temor de Dios no le permitió hacer daño, dice, al ungido de Jehová. Dije, uno siente nostalgia o siente el deseo de que haya ese mismo espíritu en todos los cristianos, de buscar la unidad, de no buscar divisiones, que se pueda decir, yo no voy a hacer esto contra la iglesia del Señor, no lo voy a hacer. Y dije, era algo injusto lo que estaba haciendo Saúl. Aún así, David dice, no lo voy a hacer, no me voy a levantar contra él. Ojalá que Dios nos mueva a buscar la unidad
Si hay algo que arreglar, busquemos arreglarlo y en paz, no provocando divisiones, no formando grupos en la iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir en unidad. Si vivimos en unidad, entonces vamos a tener una influencia sobre los demás, sobre la gente que no es cristiana. Cito otra vez las palabras de Jesús cuando dijo: en esto van a conocer que son mis discípulos, si os amáis o en que os améis unos a otros. Si hay amor, va a haber unidad. Si hay unidad, va a haber amor. Y va a haber un amor con el entrañable, dice, amor de Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Ayúdanos a ser personas que buscan la unidad de tu iglesia, que buscan estar en paz unos con otros. Dios, Pablo decía: en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Ayúdanos para que podamos estar en paz. Ayúdanos, Señor. Quita aquello que provoca la división entre nosotros y que tu nombre sea glorificado con nuestras actitudes y nuestra manera de conducirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta pronto.